Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y los que están detrás de cámara, los que van a escuchar esta prédica en esta hora, pues me dieron el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes y estoy muy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y todo lo que Él me ha dado. Estoy sumamente agradecido y agradecido primeramente con Dios y con mis coberturas también, que es el apóstol Fernando Campos y su esposa Débora Campos. Los bendigo donde quiera que estén. Y pues esta oportunidad pues para mí es un gran privilegio de poder dar la palabra de nuestro buen Dios. En esta hora pues yo quiero desarrollar un rema, pues un tema que habla del espíritu de Jezabel, cómo opera. Es tremendo este tema porque la verdad que ustedes conocen esta identidad que es Jezabel, es un tema muy, muy profundo y yo creo que no a muchos les gusta, pero es la palabra de Dios y, y tenemos que saber cómo poder discernir cuando algo está mal en nuestras vidas, ya sea en lo familiar, en matrimonio y todo eso, porque este espíritu se mueve en diferentes formas y es necesario descubrirlo y poder hacerle frente también, pero no con nuestra propia fuerza, sino que tiene que ser con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Antes de empezar a poder hablar del tema del rema, pues yo quiero orar primero, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, papito lindo, por esta oportunidad que me estás dando, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor. Padre, en esta hora, yo bendigo tu nombre, Señor, en esta hora y te doy gracias, Señor, por la oportunidad y bendigo a mis coberturas, al apóstol Fernando Campos, Débora Campos. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, y te suplico, Señor, por este tema, Señor, por esta palabra que vamos a compartir esta noche, Señor, que seas tú, papito lindo, Espíritu Santo, hablando a través de mí, a través de mi boca, Señor, y que yo sea esa trompeta, Señor, en tus manos, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te suplico, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca y que no salga lo que no es mío, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu palabra, Señor, fluyendo, Señor, en esta hora, Señor, y que sea tu Espíritu Santo también, Señor, redarguyendo los corazones, Señor, a todo aquello, Señor, que necesitan esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra. Amén, amén y amén. Como les estaba contando, hermanos y hermanas, eh, yo quiero hablar de este tema que le puse un nombre como cómo opera el espíritu de Jezabel. Entonces quiero empezar con Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué tremendo, hermanos, porque yo puedo ver aquí y lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, cómo esta mujer es una hija de rey, pero la verdad que es profetiza, pero esta mujer con astucia enseña, pero a la misma vez hace que los profetas, los que están con ella, escuchando la palabra que ella está enseñando, pero a la misma vez ella los seduce a hacer cosas lo que a Dios no le agrada, hace que las personas que están ahí escuchando, hace que estas personas caen a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Este es tremendo porque, hermanos, nosotros sabemos que cuando las cosas han sido ofrendados para ídolos, entonces, y si así como nosotros que ya siendo cristianos sabemos que eso es malo, a Dios no le agrada, entonces venimos nosotros y agarramos esa comida, esa cosa y nos la comemos, entonces eso nos va a hacer daño en el futuro. Entonces, pero yo lo que me quiero enfocar un poquito aquí es que a veces aquí no habla solo de comer, podemos ver también que hay palabras, quizás lo que ella dice son cosas que
que hacen daño, tanto como espiritual, como en el cuerpo, como en el alma. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, hermano, a quién nosotros seguir, a quién escuchar y quién nos enseña. Amén. Porque es tremendo, pues, porque si para poder discernir a este espíritu de Jezabel tiene que ser con el Espíritu Santo y pedir al Señor que nos dé el don de discernimiento también para poder, como decimos, toparlo pues con la palabra y poder reprenderlo también, hermanos, porque es muy importante. Amén. Yo sigo. En Segunda de Reyes 21-25 dice la palabra de Dios: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Mire qué peligroso es, hermano, uno como cabeza de casa o varón de casa, traigámoslo así al hogar, por ejemplo, varón, o que tú eres sacerdote de casa, pero a veces este espíritu llega y hace que la persona quiere tomar autoridad, como por ejemplo, ella es mujer, pero él manipula a su marido a cabo. Entonces hace que hace que lo incitaba. Entonces, hermano, hay que tener cuidado, hermano, cuando alguien se levanta a querer tomar la autoridad, que lo que Dios ha puesto como a nosotros los varones, que somos cabeza de casa, nosotros tenemos que ser astutos también y pedir el discernimiento a Dios para poder ver qué es lo que está pasando, porque dice, a la verdad ninguno fue como Acab. Acab fue un rey, ese fue el rey. Entonces, qué peligroso es cuando nosotros perdemos la autoridad en la casa, en el hogar, o ya sea, hablemos ya sea de un pastor, de un ministro o de un anciano o un diácono, por ejemplo, les han dado un privilegio y pierden ese valor, ese privilegio que Dios les da para hacer el bien, pero viene el espíritu de Jezabel a quererlos desviar del propósito de Dios y hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, cuando este espíritu se mueve de esta manera. Tenemos que pedir a Dios que podamos pues ver dónde viene este ataque y también no dejarnos manipular también por lo que quizás lo que no es bueno. Entonces es tremendo porque la verdad que a veces nosotros ni cuenta nos damos cómo cuando llega el ataque, pero por eso tenemos que estar despiertos, pues siempre leyendo la palabra, pidiéndole a Dios que nos guarde y que nos dé pues los dones también para poder, lo más que tenemos que pedir en este, en este tiempo es el espíritu de discernimiento también, porque ustedes saben, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, tantas cosas que se están moviendo afuera, y entonces este espíritu se mueve de esa forma también haciendo cosas haciendo que nosotros nos desviemos de los caminos de Dios. Ese es el propósito de este espíritu, pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos que agarrarnos de Dios con el poder, con la autoridad que el Señor nos ha dado, y tenemos que estar firmes en los caminos de Dios. Amén. En Primera de Reyes 18:4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces, qué tremendo lo que la palabra nos dice y lo que este espíritu de Jezabel hace, cómo viene y querer destruir el propósito que el Señor ya le ha dado a sus hijos, a sus hijas. Entonces, pero aquí Jezabel destruía a los profetas de Jehová. ¿Cómo los destruía? A veces con doctrinas falsas, con palabras falsas y quizás
les hace pecar y les hace que los profetas se desvíen en los caminos de Dios, porque lo que tiene este espíritu de Jezabel también que no va en contra de lo profético, va en contra de los hijos de Dios, los que tienen llamados. Él a este espíritu no le conviene que un hijo de Dios se levanta con la verdad, hablando lo que es verdad, confrontando la verdad, diciendo la verdad. Entonces el espíritu de Jezabel no le agrada, porque es una mujer insujeta, pues que es como dijera, es una mujer que no, perdón hermanos, que, ¿cómo podría explicarlos? Es una mujer insujeta que no le gusta que lo confronten, no le gusta que le digan la verdad. Ese es el problema de esta mujer y el Señor, pues en la palabra de Dios dice que el Señor le da tiempo a Jezabel para que se arrepiente, pero no lo hizo, sino que siguió. Entonces aquí pues como dice la palabra, ¿va? Entonces vino, pero recuerden hermanos que tenemos una cobertura, tenemos un pastor, tenemos una iglesia donde congregarnos, hermanos, y el Señor nos ha dejado cobertura para cuidar nuestras almas también, nuestras almas, porque una cobertura como nosotros tenemos un apóstol y un pastor y apóstol, Él nos cuida, nos da la palabra, entonces nosotros tenemos que estar también, hermanos, sujetos a ellos, a la autoridad de ellos también y guardarnos también y tener cuidado de este ataque de esta mujer. Aquí el Señor usó a este siervo, a Abdías, que lo usó para esconder a estos profetas para que ella no los encontrara. Este es hermoso, hermanos, que nosotros tenemos que también sujetarnos a los que nos cubren también para que este mal no nos alcance, para que este espíritu no nos haga daño. Amén. Pero también dice que eh, los sustentó con pan y agua. Entonces es necesario que tengamos el Espíritu Santo y que también tengamos pan, agua, que el pan que significa la palabra de Dios y el agua pues es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Es necesario que tengamos estos dos elementos también, porque sin estos dos elementos no vamos a tener fuerza para poder defendernos también de este ataque, de este Jezabel, el espíritu de Jezabel. Entonces es muy importante el pan y el agua, que es la palabra y el espíritu de Dios, para que así cuando este enemigo viene, nosotros también podemos estar preparados. Amén. En Primera de Reyes 18:13 dice la palabra de Dios, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 y los mantuve con pan y agua. Bueno, aquí también podemos ver, hermanos, que Abdías tuvo el encuentro con Elías, donde él le explicaba a Elías pues que él guardó a estos profetas y los escondió de Jezabel. Entonces, qué hermoso, hermano, cuando hay alguien que se preocupa por nosotros y nos guarda de lo malo, pues, de todo lo que está pasando, como está pasando allá afuera, tantas cosas que se está viendo. Entonces, pero aquí este hombre fue valiente porque escondió a los profetas de Dios, fue usado, escuchó la voz de Dios. Es muy importante oír la voz de Dios y nosotros también poder, hermanos, guardar el corazón de aquellos pequeños también que se están agregando a la congregación. Es muy importante que nosotros también seamos como Abdías, también si vemos que el mal está alcanzando, querer destruir a cualquier hermano o hermana, si Dios nos muestra que eso está pasando con ese hermano o hermana o esa persona, podemos ir y guardarlo, darle consejo y alimentarlo primeramente con la palabra de Dios y con agua, pues, y que sean llenos pues del Espíritu Santo para que también ellos puedan estar a salvo también. Entonces nosotros tenemos que ser protectores también, como lo fue Abdías, que guardó a estos profetas de Dios, pero
Pero ¿cómo podemos hacer también, hermanos? Tenemos que estar también capacitados, pues, y tenemos que tener también nuestros oídos, pues, a las instrucciones que Dios nos da para poder hacer estos trabajos. Amén. En Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Um, Ustedes conocen, hermanos, este pasaje, pues yo sé que quizás los que van a ver esta prédica saben palabra y todo, y saben de qué estoy hablando aquí, Elías, donde Elías preparó arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Entonces aquí pues nos está hablando cómo el espíritu de Jezabel también quiere arruinar al pueblo de Dios, alejándolo de los caminos de Dios, y quizás alguien tenía un altar, quizás hay alguien que levantaba adoración a Jehová, tenía su altar donde se postra pues para buscar lo que es de Dios, pero entra este espíritu, y lo que hace el espíritu es derribar a los que no están fuertes. Entonces este espíritu hay que tener cuidado, hay que poder discernir cuando este espíritu quiere venir a atacarnos. Pero aquí entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, y que estaba en ruina. Entonces, y más adelante ustedes pueden ver cómo el Señor respaldó a Elías con este altar que estaba arruinado. Entonces muchos volvieron a Jehová, a Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que, si hay alguien pues está lejos de los caminos de Dios, es muy importante que se pare, pues, que se pare, que haga como el hijo pródigo, el hijo de pródigo que se detuvo y, y recapacitó, y se dio cuenta lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces le pidió perdón a Dios y volvió. Entonces, pero aquí lo que Jezabel quiere es que nosotros nos alejemos de Dios, porque a ella le conviene. La palabra de Dios dice que el enemigo no le conviene cuando un hijo de Dios se levanta en la palabra, ya sea en la profecía, en los dones y todos los talentos que Dios nos ha dado. Entonces lo que quiere hacer este espíritu de Jezabel es matarlo, destruirlo y derribarlo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser más astutos que este espíritu, porque el Señor nos ha dado esa capacidad para poder enfrentarlo. Pero eso sí, tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo y con oración, como la palabra nos enseña, y poderlo discernir. Entonces, Elías, pues, él es un profeta que fue enviado por Dios a levantar, a arreglar el altar de Jehová, que estaba en ruina. Entonces, es necesario, pues, nosotros tenemos que levantar altar a Jehová. Amén. Segunda de Reyes 9:30 dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y aparte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entonces, hermanos, miren qué tremendo. Aquí Jehú tuvo una misión de parte de Dios de ser ungido como profeta también, pero para hacer este trabajo, pongámoslo así, este trabajo para ir a matar a Jezabel. Entonces este profeta, pues el propósito que Dios le dio es de ir a matar a Jezabel y a destruirlo.
Entonces, hermanos, nosotros como, como cristianos tenemos que también, hermanos, ser diestros, tenemos que ser como Jehú, tenemos que pelear y poder también desautorizar todo espíritu de Jezabel, ya sea en nuestro hogar, ya sea en el trabajo, donde sea, hermano. Porque aquí nos habla la palabra de Dios que los eunucos que estaban con Jezabel ya habían sido instruidos en la palabra y conocían la voz, que conocían de Jehú, que este hombre llevaba la verdad de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estos eunucos escucharon y tuvieron el discernimiento y ellos sabían el respaldo que este hombre llevaba de parte de Dios. Entonces tuvieron ese valor de agarrar a Jezabel y tumbarlo por la ventana. ¿Y qué pasó ahí? Ahí es donde lo mataron. Entonces, hermanos, es importante que nosotros también estemos preparados. No dejemos que este espíritu nos quiere matar. Tenemos que estar preparados también y pedir a Dios que nos ayude y que sigamos adelante. Entonces, yo sigo con la palabra. Hebreos 12:14 dice, en primera, Hebreos 12:14, me equivoqué. A ver, primera de Corintios, así mismo los profetas hablan. Es primera de Corintios 14:29. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces, aquí está hablando de dones. Entonces, cuando nosotros, los que tienen el don de profecía, empiezan a profetizar la verdad de Dios, viene la palabra para edificar al pueblo, para consolar. Y entonces a este espíritu Jezabel no le gusta la verdad. Este espíritu está en contra de lo profético. Entonces, ¿qué hace este espíritu? Entonces este espíritu quiere venir y quiere hacer callar al que profetiza. Entonces, cuando nosotros tenemos el don de profecía, el don de hablar lo que es de Dios, la palabra, entonces, ¿qué es lo que hace Jezabel? Es querer callarnos, querer manipular la palabra de Dios, porque ella profetiza también, ella enseña y profetiza también, pero profetiza con palabras que no edifican, con palabras que no son verdades. Eso es lo que hace Jezabel. Entonces nosotros tenemos que tener la revelación de Dios y hablar la verdad. Por ejemplo, porque miren, hermanos, el pecado a veces nos alcanza, porque la palabra de Dios lo dice, y siendo cristianos a veces el pecado nos alcanza. Entonces, el pecado nos desea a nosotros, ya siendo cristianos. Entonces, pero si nosotros, el pecado nos desea, si nosotros caemos en el pecado, entonces ahí sí ya caímos en el pecado. Pero entonces, por eso, teniendo nosotros la palabra, el don, lo que Dios nos ha dado, ya sea el don de discernimiento, el don de cualquier don, lo que usted tiene, entonces usted tiene que pedir a Dios y tener cuidado cuando usted puede ver cuando hay alguien que se quiere levantar en contra de usted, a poder manipularlo, ya sea llevando la palabra contraria a lo que no es de Dios. Entonces nosotros, con el don que Dios nos da, podemos también ver cuando alguien está querer llevar a la contra la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, y los que oyen, pues tenemos que hablar la verdad de Dios. Por ejemplo, si alguien
está en pecado, pues hablemoslo conforme a la palabra, pues no para matarlo, no para acusarlo, no para decirle, mira, estás en pecado, o lo sacamos a patada, ya sea de la iglesia o de nuestro hogar, sino que primero tenemos que venir a exhortarlo con la palabra de Dios, con amor y no diciéndole la verdad, pues que lo que está haciendo no le agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser, tenemos que tener de parte de Dios el conocimiento y cómo tratar a esas personas cuando ellos están haciendo el mal, lo que a Dios no le agrada. Entonces, porque lo que Jezabel quiere que el que está en pecado, pues lo que a ella le conviene este espíritu, que la persona se vaya, o el hermano o la hermana se aleje de Dios y que ya no vuelva. Y entonces, y lo que hace los acusa, pues, porque el pecado, ustedes saben que acusa, pues, entonces, pero ¿quién está operando ahí? Es el espíritu de Jezabel. Entonces tenemos que estar atentos cuando eso viene, cuando esos ataques vienen. Entonces nosotros como hermanos en Cristo tenemos que ayudarnos y levantar diciendo a esas personas, pues hermanos o hermanas, levántate, pide perdón a Dios y sigue adelante, porque si el pecado ya llegó y la persona se acobarda más y lo que hace, en vez de buscar de Dios, en vez de buscar un refugio donde lo restauran, lo que hacen, se van, y entonces ahí sí están perdiendo. Amén. En 2 de Timoteo 3:5 dice la palabra, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto evita. Entonces, hermanos, otro ataque de este espíritu de Jezabel dice, y cómo opera es que muchos quizás hay personas o hermanos o no sé yo, usted póngale ahí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia y de ella, a esto evita. Entonces, hermanos, tenemos que evitar a aquellas personas, pues, o que quizás tienen apariencia, que vienen con piedad, pero la verdad no tienen piedad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener piedad por lo nuestro, por nuestras familias, o ya sea esposos o los que ya tienen hijos, tienen que tener cuidado, pues, cuando alguien si usted ve que se disfrazan de apariencia de piedad y no tienen piedad, negarán todo eso. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Tenemos que cuidar primeramente como varón de casa, cuidar a nuestra mujer, a nuestros hijos y defender nuestro hogar, y tener piedad también por aquellos que quizás no tienen esa fuerza. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, y seguir adelante. Amén. Efesios 4:11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos versículos son muy conocidos por todos, y aquí pues el Señor lo que quiere es que nosotros seamos capacitados en la palabra para la obra de Dios. Entonces, hermano, cuando alguien está capacitado para la obra de Dios, entonces es hermoso, porque con la palabra nosotros somos capacitados y podemos hacer muchas cosas de parte de Dios, y el enemigo no es tan fácil, viene y querernos tumbar y querernos pisotear, no, hermanos, porque nosotros tenemos la verdad, tenemos el Espíritu Santo, y con eso pues nosotros podemos hacer frente a este espíritu. Amén. Entonces en Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo. En este tiempo yo puedo ver y, y he visto pues cómo muchos se han quedado atrás, se han enfriado, y muchos pues culpan a Dios, quizás pasan pruebas y quizás las cosas no salen como ellos quieren, entonces se enfrían. Y ustedes, hermanos y hermanas, y todos los que me están escuchando, pues es peligroso cuando entra
cuando entra ese enfriamiento en uno, siendo ya cristiano, conociendo la verdad, si uno se deja enfriar y no busca ya de Dios, eso es difícil, hermano, porque a veces muchos ya no regresan, otros vienen y gloria a Dios por los que regresan, porque la verdad que levantarse uno ya siendo cristiano, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que saber, hermanos, que pruebas siempre va a haber en la vida, porque nuestro Señor Jesucristo, Jesús dijo que pruebas siempre vamos a tener, problemas siempre va a haber, pero tenemos que aferrarnos a la fe que tenemos un Dios grande, poderoso, y Él nos ayuda. Él nos da la fuerza. A veces nosotros nos sentimos débil, pero viene el Espíritu Santo y nos levanta, nos da esa fuerza. Y lo que tenemos que hacer es recobrar ánimo. Y si usted le ha entrado ese enfriamiento, busque ayuda. Haga lo posible para venir a la iglesia, congréguese. Entonces, cuando nosotros no tenemos fuerza, con lo poquito que tenemos, levantémonos, hagamos ese esfuerzo para venir, entonces Dios va a hacer el resto. Pero también aquí dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, para este tiempo, muchos podemos ver que hay muchas iglesias, quizás llegan profetas, se levantan profetas que dicen que son profetas, pero la verdad que no son ungidos, no tienen ese llamado de parte de Dios. Porque ustedes saben, hermanos, que un profeta tiene que estar sujeto a su cobertura, a su pastor, a su apóstol, tiene que crecer a la par de él y estar también siendo lleno de la palabra, recibiendo instrucciones de parte de su cobertura, pero de Dios también. Entonces dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, estos profetas lo que hacen es que llevan la palabra de Dios, ya sea en iglesias, donde muchos van a ser engañados. Por ejemplo, son como las estrellas errantes, dice la palabra de Dios, que van de allá para acá, pero no tienen agua, no llevan esa verdad de parte de Dios, sino que ellos lo que hacen es que tal vez llevan quizás un rema o un tema ahí hablando a los hermanos o a las hermanas y empiezan a no hablar la verdad, sino que lo que hacen es hablar de lo que hablan de Dios, pero la verdad que no van con esa verdad de poder traer a eso, no traen la verdad de parte de Dios de exhortar, edificar y consolar al pueblo, sino que ellos, por ejemplo, si alguien está en un pecado o alguien está haciendo mal, pueden venir ellos y decir, no te preocupes, Dios va a perdonar y tranquilo, sigue adelante, pero no vienen, no traen esa palabra de confrontar, pues de decir, ¿sabes qué? Estás haciendo lo malo, eso a Dios no le agrada, así que levántate y congrégate. Eso hace un verdadero profeta, viene, dice la verdad, exhorta al pueblo, pero con amor, con la palabra. Nosotros no somos nadie para juzgar y señalar a las personas, pero ustedes saben, hermanos, la palabra de Dios pues es clara, pues. Entonces hay que tener cuidado con los falsos profetas. Amén. Que se dicen ser profetas, pero no son profetas. Dice la palabra de Dios en Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Wow, qué tremendo. Entonces, hay que tener cuidado, hermano, de este espíritu de Jezabel, porque de eso se trata el tema. Tenemos que tener cuidado y ver que no seamos engañados por doctrinas de demonios. Tenemos que estar nosotros cimentados en la palabra de Dios y tenemos que tener fe que nosotros somos hijos de Dios y
y que tenemos que tener cuidado quién nos enseña y quién nos predican o quiénes son los que nos están cubriendo. Porque si ustedes, hermanos, saben que Jezabel, ella es profetiza, pero enseña también. Esta mujer enseña, pero enseña no con verdad. Entonces a este espíritu de Jezabel lo que le interesa es que una iglesia que, que no recibe la doctrina de la verdad que habla de Dios. Entonces lo que Jezabel hace que lleva esa doctrina, pero no habla la verdad, no habla de lo que es de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado, hermanos, y nosotros como predicadores o que estamos anunciando la palabra, entonces tenemos que exhortar al pueblo con amor, pero hablando también y trayendo también al arrepentimiento a esas personas, a los que nos oyen, hablar con ellos y enseñarlos, porque aquí está hablando de doctrinas. Entonces un maestro pues tiene que pedir la revelación a Dios y enseñar esa palabra de parte de Dios a esas personas, a los hermanos o hermanas, los que están escuchando la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado con este espíritu que no nos ataque a nosotros como los que enseñamos la palabra, y que no nos desviemos de la verdad, sino que enseñemos con la verdad para que otros alcancen la salvación de parte de Dios a través de la doctrina, porque es muy importante la palabra, que seamos nutridos con la palabra de Dios, porque eso es la que nos da vida. Amén. Porque sin palabra, sin doctrina, podemos ser arrastrados. Entonces nosotros tenemos que estar preparados también y enseñar bien a los que nos oyen. Amén. Gálatas, me equivoqué, no, vamos a ver. Perdón, hermanos. Entonces aquí en Primera de Reyes 19:1 dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces qué tremendo, hermanos, porque Jezabel, cuando hay un líder de parte de Dios que levanta altar y construye, entonces lo que hace Jezabel es, cuando alguien se levanta de parte de Dios a enseñar con la verdad, a proteger a los demás, a traer un pueblo al arrepentimiento, todo eso, entonces Jezabel, ¿qué es lo que hace? Es que quiere quitar la cabeza a esa persona, porque como les digo, a ella no le conviene que un hijo de Dios se levanta con ese poder, con esa autoridad de poder reprender a este espíritu. Entonces, hermanos, nosotros como varones, hijos de Dios, tenemos esa autoridad también, para poder seguir adelante con la convicción y con fe que somos hijos de Dios, y que no nos dejemos manipular ni tener miedo de lo que el enemigo habla de nosotros, que quizás el enemigo nos dice: te voy a matar, o te voy a destruir, te voy a derribar. No, nosotros tenemos un Dios más poderoso que este espíritu, porque ellos también obedecen a Dios porque Dios los hizo. Entonces nosotros tengamos fe en el Señor, que este mal no nos alcanza, no nos va a hacer daño. Amén. Oh, yo creo que aquí, déjenme ver. Bueno, yo creo que aquí voy a terminar con este tema. Entonces, hermanos y hermanas, y los que me escucharon, me están escuchando este tema, pues les digo, pues sigan adelante y no se dejen engañar por este espíritu de Jezabel. Por ejemplo, usted en su casa discierne, pide al Espíritu Santo que le dé el don de discernimiento. Usted también puede discernir
el ataque de este espíritu de Jezabel. Y entonces usted levántese a favor de su matrimonio, de su hogar, y defiende. Y, y ahí pues con el discernimiento del Espíritu Santo, del don del discernimiento, podemos también hacer frente a este espíritu y que salgamos triunfantes, pues, porque somos hijos de Dios y Él nos da la victoria sobre todo este ataque de este enemigo. Entonces, yo quiero orar para finalizar esta palabra de Dios, y le doy gracias a Dios porque la verdad que a veces necesitamos pues que nos abren los ojos cuando este mal viene, y a veces no nos damos cuenta, este espíritu está operando. Entonces, hermano, que Dios me los bendiga y que Dios les ayude a ustedes también a poder enfrentar y reprender a este espíritu. En el nombre de Jesús. Solo quiero orar para terminar y nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En esta hora te doy gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a poder discernir, Señor, cuando vienen los ataques de este espíritu, Señor, de Jezabel, Señor. Padre, danos esa capacidad, Señor, y revístanos, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor, y que tengamos esa fuerza, Señor, esa valentía, Señor, de poder reprender a este espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, gracias te doy por los que van a escuchar tu palabra, Señor, y que seas tú abriendo los ojos también, Señor, a aquellos que quizás están cegados por este espíritu, Señor. Y te suplico también, Padre, por aquellos que quizás están en un proceso o en pecado, Señor, o que se han alejado de tus caminos, Señor, por causa de este espíritu, Señor, de Jezabel. Padre, repréndalo, Señor, y haz que tus hijos y tus hijas, Señor, se levanten, Señor, y que tengan esa convicción, esa fe en ti, Señor, que tú eres el que les va a dar la fuerza, la fortaleza, Señor, y que ellos vengan a tus caminos, Señor, y que vuelvan a congregarse también, Señor, porque solo bajo tus alas vamos a estar seguros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy la gloria, la honra en esta hora, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.